Pues iniciamos este 2024 con las entrevistas a los portavoces de los diferentes grupos municipales. Hoy es el turno del Partido Socialista. Tenemos esta noche aquí en Elche Noticias a Héctor Díez. Héctor, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo afronta este 2024? Bueno, pues con ganas, ¿no? Con ganas de afrontar este primer año completo de esta legislatura, ya situados en nuestro nuevo papel de oposición, de alternativa al gobierno de PP y Vox. Y parece que no, pero ha pasado ya medio año y una vez que estamos ya más asentados, con el propósito de seguir haciendo un trabajo lo más serio y riguroso posible y demostrando a los ilicitanos que sabemos estar también en la oposición y que podemos hacer una tarea también útil que plantee una alternativa en unos años. ¿Cuesta ese cambio de papeles, ese cambio de trabajo al final, de ese trabajo frenético que tienes al frente de una concejalía en el gobierno, ahora pasar a también un trabajo arduo que tiene la oposición? Cuesta y bastante, porque son dos tareas muy distintas y sobre todo porque a todos nos gustaría poder estar siempre gobernando, tratando de mejorar el municipio, y lo cierto es que la tarea de oposición pues siempre se puede ver algo más gris, ¿no? También es cierto que muchas veces se piensa en la oposición solo en la crítica, ¿no? Pero lo cierto es que una vez que ya hemos cambiado el chip, creo que tenemos un papel también muy importante. Somos responsables de dar una alternativa, de hacer propuestas a aquello que realice el gobierno de Pablo Ruz y de Vox, y bueno, creo que estamos tratando de hacer un trabajo lo más riguroso posible, estando presentes, que la ciudadanía sepa que el PSOE está ahí, que no se ha ido a ningún sitio y que desde luego tenemos el propósito de que este tiempo que estamos viviendo con el alcalde Pablo Ruz sea lo más corto posible. Eso le iba a preguntar, ¿qué balance hace de estos primeros 6 meses de gobierno de Partido Popular y Vox? Bueno, pues un balance en el que creo que ha quedado bastante claro que Pablo Ruz vive a mesa puesta. Creo que hemos tenido 6 primeros meses en los que una semana detrás de otra ha estado visitando actuaciones, obras, inaugurando nuevos servicios que todos vienen de la legislatura anterior, ¿no? Ya sea con el inicio de obras del nuevo Palacio de Deportes, con las obras del Paseo de Germanías, con los nuevos colegios como el de La Paz en Torrellano, o la ampliación del Cole de las Vallas, o con la puesta en marcha de los nuevos 8 autobuses eléctricos, y esto va a seguir así los próximos meses, que nadie piense que se ha acabado, ¿no? Dentro de poco tiempo lo vamos a poder ver con los nuevos 20 coches de la policía local, que son también comprados por el gobierno anterior, y bueno, estoy convencido de que cuando empiecen también las obras del mercado central a nadie se le va a escapar, que es exactamente el mismo proyecto que planteábamos nosotros, ¿no? ¿Cree que a nadie se le va a escapar, que es un proyecto del anterior gobierno, tanto el del mercado central como los diferentes proyectos que ha ido enumerando? ¿Cree que la gente es capaz de discernir de dónde viene ese proyecto? Bueno, va a depender también del trabajo que hagamos nosotros, y ya le digo que nosotros de manera exhaustiva vamos a estar ahí recordándole a la ciudadanía que esos proyectos son del alcalde Carlos González, son del gobierno de PSOE y Compromís, y que de momento este equipo de gobierno pocas alternativas ha puesto encima de la mesa, ¿no? Porque si lo que van a plantear es que en 2024 van a asfaltar más o van a plantar muchos árboles, pues está muy bien, ¿no?, el mantenimiento, pero creo que eso está muy alejado de tener un proyecto de ciudad, y de momento las grandes actuaciones que van a quedar son las del gobierno anterior. Y le digo más, estoy convencido que cuando pase la legislatura, como muchos los grandes proyectos que se van a haber realizado van a ser el Palacio de Deportes y el Mercado Central. Poca cosa importante vamos a ver más. Pues vamos ya con este 2024, ¿qué espera de Partido Popular y Vox para este nuevo ejercicio? Ya con presupuestos, ahora hablaremos de esas cuentas, pero ¿qué espera de Partido Popular y Vox en lo político para este año? Bueno, pues esperamos que empiecen a poner encima de la mesa actuaciones propias, y desde luego que empiecen a preocuparse por las cuestiones de fondo, por los problemas de la ciudadanía. Y lo dijimos en el debate del presupuesto municipal, tenemos la sensación de que a día de hoy Elche, más que tener un alcalde, tiene una especie de estrella, ¿no? Creo que se están centrando mucho en los actos lúdico-festivos, que está bien, pero creo que hay que preocuparse también por las dificultades que tiene la ciudadanía, y por ello no entendemos que en el debate de presupuestos municipales no se hayan aceptado las propuestas del Partido Socialista relacionadas con afrontar las dificultades de aquellas personas que viven de alquiler, tratar de alcanzar a más personas con las ayudas del IBI, o por qué no poner en marcha unas ayudas al inicio del curso escolar, teniendo en cuenta que seguimos en una situación de incremento de precios, ¿no? Y por ello, desde luego, creemos que de momento tenemos un gobierno municipal muy centrado y preocupado en la ornamentación y en las fiestas y en las luces de Navidad, pero poco preocupado en las dificultades de la ciudadanía y con pocas ideas a largo plazo de proyecto de ciudad.
Ustedes presentaron enmiendas a esos presupuestos, las defendieron en ese último pleno de este 2023. Eran propuestas relacionadas sobre todo con el ámbito social. No sé si antes de presentar esas enmiendas tuvieron la oportunidad de poder consultar esos presupuestos, de poder debatir directamente esos presupuestos con el Gobierno. Tuvimos la oportunidad de mantener una reunión con el portavoz del Partido Popular, el señor José Navarro, y también con el teniente alcalde de Hacienda, pero no con el documento encima de la mesa, sino, bueno, en fin, una reunión de cortesía, en buen ambiente, pero no con el documento encima de la mesa que ya pudimos ver 72 horas antes de su debate en el Pleno Municipal. Pese a ello, nosotros teníamos claro cuáles tenían que ser las propuestas. Si los precios del alquiler están en Elche cada vez más caros, si las hipotecas están subiendo y si desde luego, desgraciadamente, mantenemos aún una situación durante 2 años de precios altos, hay que ir a poner encima de la mesa propuestas que permitan a la ciudadanía llevar mejor el día a día, ¿no? Y por eso pues hemos propuesto todo ese tipo de ayudas relacionadas con el acceso a la vivienda, ya sea para los que tienen vivienda o están en alquiler, el inicio del curso escolar, los bonos consumo también, porque hay que apoyar al pequeño comercio, y desde luego también lo que hemos planteado es que no entendemos que dada una situación de buena salud financiera del ayuntamiento, pues por ejemplo se recorten las ayudas a la rehabilitación de vivienda en 300.000 euros. Hay que recordar en Elche, más del 50% de las viviendas no tienen ascensor. Y más del 50% son viviendas que tienen ya más de 45 años y por tanto hay que ir preocupándose por la rehabilitación del parque de vivienda, porque si no dentro de poco vamos a tener graves problemas. Sin embargo, ellos dicen que no han podido ser los presupuestos que Partido Popular y Vox querían por la inejecución de los EDUSI, una gestión que tenían que haber realizado PSOE y Compromís. ¿Qué ha ocurrido con este asunto? Ellos les echan la pelota a ustedes, justifican de alguna manera que estas cuentas no están tan centradas en lo social. ¿De quién es la responsabilidad de que estas cuentas no estén tan volcadas en lo social? Bueno, pues lo cierto es que ya hubiéramos querido nosotros tener 9 millones de euros más del Gobierno de España como han tenido ellos para las cuentas de 2023. Yo creo que han tenido un margen muy amplio de actuación. Por un lado, les ha permitido realizar, bueno, esa bajada de impuestos que apenas ha supuesto o va a suponer 3 euros para el recibo medio del IBI, pero les ha permitido hacer eso y también les ha permitido incrementar la mayoría de partidas presupuestarias, ¿no? Por tanto, yo creo que utilizar los EDUSI, que al final son fondos europeos que atienden a proyectos de inversión, para justificar que no han podido hacer con el gasto ordinario todo lo que han querido, yo creo que no deja de ser una especie de manera de desviar la atención. Creo que han tenido dinero más que suficiente, con un ayuntamiento con una salud financiera muy buena y por tanto, si han tenido dinero para poner en marcha unas ayudas para fomentar la natalidad de aquellos que quieren tener un tercer hijo, pues me imagino que lo han tenido también para otras cuestiones. Al final se trata de prioridades, ¿no? Y creo que el gobierno de PP y Vox ha marcado las suyas, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que creo que no puede haber excusas. Creo que tener 9 millones de euros más y al final tener en marcha muchísimos proyectos del anterior gobierno municipal les está permitiendo mostrar cierta fortaleza en la gestión en los primeros compases de la legislatura, independientemente de que no tenga nada que ver con el esfuerzo que ellos realizan, pero creo que esas quejas no son más que excusas. Pese a que el alcalde de Elche, Pablo Ruz, aseguraba en cada una de sus comparecencias que va a gobernar para todos, ¿cree que estos presupuestos son unos presupuestos para todos los ilicitanos y ilicitanas? Pues la verdad es que creo que no, partiendo de la base de que no ha habido ninguna voluntad de consensuarlos con la oposición, y es lo que se decía cuando inició el mandato, que iba a pactar con el Partido Socialista un gran pacto por el empleo. Bueno, pues estamos ya en el 7º mes de mandato, ya no quedan 4 años, quedan menos de 3 y medio, y desde luego con el Partido Socialista no ha pactado absolutamente nada, ni nos ha comentado nada. Y por otro lado, yo creo que son unos presupuestos que ponen de manifiesto cierto brote conservador en un ayuntamiento que siempre ha sido muy plural y muy diverso. Lo digo porque se reducen los fondos de la Casa de la Dona en 70.000 euros. La Casa de la Dona es la herramienta para luchar contra la violencia de género en Elche. Se reducen los fondos hasta eliminarlos para apoyar al movimiento LGTBI y la diversidad sexual. O, por ejemplo, como le he dicho anteriormente, se recortan en 300.000 euros las ayudas a la rehabilitación de vivienda. Por tanto, yo creo que son unos presupuestos que empiezan a poner encima de la mesa que tenemos un gobierno que es ultraconservador, no tanto por Vox, sino por el propio alcalde, que es un alcalde muy de derechas y muy conservador, y que ya estamos viendo que este pasa a ser un ayuntamiento pues que quizás
no es todo lo plural y diverso que debería de ser, y que eso de hablar para gobernar para todos, pues queda muy bien en el discurso, pero que a la hora de la verdad no creo que esté siendo así. ¿Confían que con el remanente, en el caso de que las reglas fiscales lo permitan, puedan suplementar o crear esas partidas que se han recortado o eliminado del presupuesto? Bueno, quizá no todas, pero estoy convencido, y así lo dijimos en el pleno municipal, que muchas de las propuestas que habíamos realizado acabarían siendo una realidad, ya sea con el remanente, si lo permiten las reglas fiscales, o ya sea con el siguiente presupuesto, pero estoy convencido que al final en Elche habrá ayudas al alquiler y que al final en Elche habrá ayudas al inicio del curso escolar. Lo que pasa que a veces, probablemente porque las propone el Partido Socialista, pues no conviene aprobarlas para luego apropiárselas uno más adelante, ¿no? Pero bueno, ahí estaremos para recordar que las propusimos nosotros. Hoy decíamos, el defensor del pueblo ha puesto el foco en Elche, no solamente el defensor del pueblo a nivel nacional, sino también el defensor del pueblo valenciano. Vamos a hablar sobre ambos casos. En el caso de Paseo de Germanías, ¿qué valoración hace el Partido Socialista sobre esa recomendación que hace el defensor del pueblo respecto a la retirada de la cruz? Bueno, hacemos una valoración positiva porque nos da la razón en cuanto a que el proyecto que nosotros habíamos planteado es el que hay que llevar a cabo. Una renovación integral de la plaza, su modernización, poner en valor el refugio creando un nuevo museo para Elche y, bueno, pues sí, sustituyendo la cruz de los caídos que representa el bando nacional, no lo digo yo, lo dice la hemeroteca, lo dice el archivo municipal de la historia de Elche, y sustituirlo por un monumento de concordia que represente, bueno, pues lo mejor de los españoles que han sido estos más de 40 años de democracia. El defensor del pueblo deja muy claro que es un monumento franquista, deja muy claro también que hay que cumplir la ley, y la ley dice claramente que hay que retirarlo, ¿no? Y bueno, hace poco hemos conocido también la sentencia del Tribunal Supremo sobre la cruz de Callosa, 3/4 de lo mismo, independientemente de que el PP esté tratando de maquillar la situación y de redefinir lo que ha sido la historia de Elche. Recomendamos al Gobierno municipal que haga caso al defensor del pueblo, porque creo que cuando al Partido Popular le interesa es más constitucionalista que nadie. Hoy hemos visto cómo salen de alguna manera a decir que el defensor del pueblo es parte de, es interesada, responde al Partido Socialista. El defensor del pueblo tiene su papel basado en la Constitución, en el artículo 54. El defensor del pueblo es un alto comisionado de los Cortes Generales y es un órgano constitucional. Por tanto, ¿qué hay más que hacer caso al defensor del pueblo en la defensa de la Constitución? Y por otro lado también el Partido Popular habla de defender la ley cuando le interesa, ¿no? La ley de memoria democrática hay que cumplirla también, no le guste tanto al Partido Popular, pero queda bastante claro. Y por cierto, de momento, que yo sepa, la Cruz de los Caídos está en el listado de bienes franquistas de la Generalitat Valenciana. Hablaba de ese comunicado que ha hecho también el Partido Popular a la decisión del defensor del pueblo, que aseguraba que era una resolución partidista. Con este argumento, ¿confían en que Partido Popular y Vox retiren finalmente esa cruz de Paseo de Germanías? No, absolutamente para nada. No confiamos en que lo vayan a realizar. Pero bueno, es responsabilidad suya. Nosotros lo que tenemos claro es que hemos obtenido una resolución favorable del defensor del pueblo, que estamos pendientes de ver qué dice la Comisión Europea, porque hay que recordar que es una obra financiada parcialmente con fondos europeos y que mantener ese monumento franquista es contrario a los principios de la Unión Europea, y cuando tengamos todo seguiremos viendo a qué instancias podemos recurrir para que finalmente el proyecto quede como estaba, que yo creo que era un proyecto integrador y que desde luego es muy necesario para el barrio, fundamentalmente porque al final la gente lo que quiere es que se arregle la plaza. Hacían hoy también una rueda de prensa, lo veíamos anteriormente, respecto al síndic de Greuges, el defensor del pueblo valenciano, que también daba un varapalo de alguna manera al gobierno de Partido Popular y Vox respecto al uso que hacen de los medios de comunicación. Así es, yo creo que el defensor del pueblo valenciano, el síndic de Greuges, viene a apoyar las tesis del Partido Socialista desde que empezó esta legislatura. Si el Partido Popular quiere perder el tiempo en criticar al PSOE o al anterior gobierno de PSOE y Compromís, puede hacerlo. Es libre, pero debe hacerlo con su grupo municipal o con su partido político, nunca utilizando los medios institucionales del ayuntamiento, que para que los telespectadores nos entiendan, son el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Elche, su gabinete de comunicación, los periodistas que se contratan en él, o por ejemplo también las redes sociales del Ayuntamiento de Elche, su página web. Eso es parte institucional y desde luego debe utilizarse para informar a la ciudadanía sobre la gestión municipal de manera objetiva y veraz. Cuando hablamos del debate político hay que utilizar el grupo político con los asesores que tenga uno en el grupo político, con los concejales del grupo político, ¿no? Lo que es curioso es que esta resolución del síndic de Greuges es una resolución que obtuvo el Partido Popular cuando estaba en la oposición y que ahora el propio síndic
recuerda al señor Ruz que fue él, cuando estaba en la oposición, quien pedía amparo, y ahora que es alcalde, pues no está aplicando ese criterio. Héctor Díez, portavoz del Partido Socialista, le agradecemos que haya estado esta noche en Elche Noticias. Gracias a vosotros.